Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Tengo el privilegio de presentar a la doctora María Elena Pinto Segura, que va a ser la coordinadora de nuestra sesión del día de hoy. Y bueno, el ponente es el doctor Enrique, le pido una disculpa si no sé pronunciar bien su apellido, Quincharo y Sánchez, ¿sí? Y el tema que va a ser el día de hoy va a ser Jean-Dominique Larrey, el médico de la Guardia Napoleónica que modificó la cirugía. Entonces, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Yo nada más quiero, pues, ya agregar un poco más a la presentación del doctor Enrique Guinchar, que para ustedes seguramente algunos ya lo conocerán, porque fue jefe de enseñanza en el hospital, en toda la unidad de Magdalena de las Salinas. Entonces, un traumatólogo, ortopedista, pediatra. Por eso digo que seguramente algunos de ustedes lo conocerán. Pero muy por encima de todo eso, es una persona que tiene una cultura que, bueno, yo tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años. Puedo decirles que es una persona muy culta y le gusta muchísimo la historia. Entonces yo creo que este tema viene muy a colación con esta sociedad de trauma, porque es, como lo dijo el doctor Dominique Jean Larrey, fue uno de los médicos pioneros precisamente en los primeros cuidados en cuanto al manejo del trauma. Entonces, me honro en presentarles al doctor Enrique Guinchar y Sánchez para que nos dé su tema. Muchísimas gracias de antemano. Muchas gracias, María Elena, y muchas gracias al doctor Jaime Rivera Flores por la invitación. Realmente, para mí es un gusto venir a platicarles de algo y de alguien que pocos conocen, que es un gran médico, una gran persona que existió a principios del siglo XIX y que es Dominique Jean Larrey. El nombre completo de Dominique Jean Larrey es Dominique Jean-Baptiste Larrey. Sin embargo, vamos a platicar de por qué se cambió el nombre después. Jean-Dominique Larrey nació en los Pirineos franceses y en una región obviamente montañosa, de frío, y fue el 8 de julio de 1766. Aquí abrimos un paréntesis, nada más para mencionar la fecha de nacimiento de Napoleón Bonaparte, que fue el 15 de agosto de 1769. Entonces Larrey era 3 años, un mes, más grande que Napoleón Bonaparte. Y murió en Lyon el 25 de junio de 1842. Tuvo una vida de 66 años, pero una vida plena de reconocimiento y de satisfacciones. Dominique Jean-Baptiste Larrey fue hijo de un zapatero de clase media que vivía en los Pirineos franceses. Si decimos un zapatero en la actualidad, nos ponemos a pensar en el que nos remienda los zapatos. Sin embargo, si estamos hablando de 1790, 1760, el zapatero era el que hacía el calzado de todo el pueblo. Entonces, obviamente, era una persona que no era una gente muy culta y todo, pero sí era clase media. Y a corta edad, Dominique quedó huérfano de su padre. Él tuvo 6 hermanos, como se acostumbraba en esa época. Creo que fueron 12 y de ellos vivieron nada más 6. Y la mamá lo puso, como era la costumbre también en esa época, al cuidado del cura del pueblito, que era el padre Abbot Grasset. Sin embargo, Jean-Dominique Baptiste Larrey siempre estuvo con la inquietud de ser cirujano. Su abuelo había sido cirujano barbero, como era en aquella época. Y entonces él quería seguir la tradición de su abuelo y ser cirujano. De eso, por ese deseo que tenía de la medicina y de la cirugía, que se dividía la medicina por una parte y la cirugía por otra, sale de Abbot-Grasset, su pueblo natal, hacia Toulouse, en busca de su tío, el hermano de su padre, que era Alexis Larrey,
quien era el cirujano en jefe del Hospital de Saint-Joseph de la Grave en Toulouse. Como ven, era una familia que tenía lugares muy importantes en la sociedad de la región, y en 1782 ingresa a la Escuela de Medicina de Toulouse con la meta de llegar a ser cirujano. Tenía entonces 16 años. En 1786 termina él la carrera a la edad de 20 años y obtiene el primer lugar y el título de profesor élevé con una tesis sobre las caries. Curioso, pero ¿cómo sobre las caries? En esa época el cirujano hacía de todo. Sacaba dientes, sacaba muelas, sacaba dientes, hacía sangrías, hacía suturas, revisaba caballos. Lo único que no hacía era determinar medicamentos, porque eso estaba prescrito para el cirujano, y eso lo hacía el médico a través del farmacéutico. Y entonces obtiene una condecoración que es la medalla de Toulouse, de la Universidad de Toulouse, y tenía 20 años de edad. Y ingresa en esa época a la logia masónica escocesa de los escoceses fieles. Fue cuando entonces, obviamente, dejó de llamarse Jean Baptiste. Por eso, ¿cómo me voy a llamar Juan Bautista si ahora soy masón escocés? Me llamo Dominique Jean Larrey. Y en 1787 emigra hacia la gran ciudad, hacia la capital del gran reino de Francia, y llega al Hospital de Dieu con un cirujano que era Joseph de Salt, y entonces se sigue preparando como cirujano. En esa época, como bien sabemos, el pertenecer a las clases militares era de mucho prestigio, y entonces había un hijo que iba a dar al seminario y otro que iba obviamente a dar al ejército, a la armada, porque eso vestía mucho, era gran prestigio. Y entonces él ingresa a la Armada Francesa, que era muy importante la Armada Francesa de esos tiempos. Y es comisionado a la fragata El Vigilante o La Vigilante, que servía en la parte del Atlántico Norte, cerca de la península de Labrador, cerca de Canadá, por las continuas guerras que existían en esa parte entre Inglaterra y Francia. Como sabemos y como todavía siguen peleándose en Canadá, los quebecois contra los otros, contra el resto que es el inglés. Entonces, en esa época la lucha no nada más era política, sino que era armada. Este es lo que en la actualidad es el Hospital de Dieu, que era el Hotel de Dieu en París. Regresa Dominique porque tenía un gran problema. Le pasaba lo que el yo no soy marinero, por ti seré, porque se mareaba. Y entonces tuvo que abandonar la armada y dejar el uniforme. Y entonces empezó a trabajar con el maestro cirujano Rafael Bienvenu Sabatier. Y empieza la revolución, como buen joven y de la clase media, burgués, se une entonces a los revolucionarios, a los culottes, y empieza a luchar, pero de una manera ya más, no peleándose uno contra otro, sino ayudando en las reformas que estaba surgiendo en lo que era la sanidad de la ciudad de París. Y entonces es nombrado cirujano en jefe de un distrito, del distrito de San Andrés de las Artes. Él era el que mandaba ahí de cómo se iba a manejar la salud, a lo cual le daba mucha fuerza. Y le dio mucha fuerza a la Revolución Francesa, que considerara el aspecto de sanidad popular, de sanidad social en esa época. Entonces, Dominique Jean Larrey fue de los iniciadores de esa medicina social en la Revolución Francesa, que todavía nosotros vivimos a través de muchas de las herencias de la Revolución Francesa. Nuestro código penal está basado precisamente en parte de lo que surgió después de la Revolución Francesa como código napoleónico, pero con bases en esa Revolución Francesa. En 1792 se casa con Charlotte Elisabeth Leroux, que era hija del ministro de Finanzas René Larousse. Como ven, pues le fue bien en su matrimonio, porque se casó con una hija de un ministro que además tenía mucho poder en lo que era el gobierno revolucionario de aquella época. En 1793, Dominique Jean Larrey se une a la Armada del Rin.
Se une ya al ejército, ya en calidad de capitán cirujano. En 1794 se incorpora al Hospital Militar de Val-de-Grâce. Este es muy importante porque muchas de su vida la pasa en este hospital. Y diseña la ambulancia volante. Él es el autor, el creador de las ambulancias. Esto era para que entraran las ambulancias al campo de batalla, sacar a los heridos y poder hacer una evacuación adecuada del personal militar herido. Y en 1796-97 se une nada menos y nada más que al gran general, al general Bonaparte, al pequeño Bonaparte, que tenía entonces 20 y tantos años y él era 3 años mayor que él. Empiezan a platicar entre ellos dos sus ideas, uno de modificar las tácticas y la organización interna del ejército, y el otro la inquietud de organizar la sanidad militar y la sanidad dentro de las batallas. Y entonces en 1797, ya con la Armada de Italia y bajo el mando del general Bonaparte, establece lo que llamó la Legión Volante, que se dividía en 3 divisiones. Cada una de estas divisiones tenía 12 ambulancias, ligeras y 4 pesadas. Las ligeras, 8 eran de 2 ruedas, 4 de 4 ruedas. Los vagones pesados llevaban instrumental, vendas, camillas, muletas, medicamentos. El color de estas ambulancias era un verde olivo con rojo quemado, para poderlas distinguir. Esta es la ambulancia de 2 ruedas. Si vemos, está cortada aquí, caían 2 heridos, pero eran jaladas por 2 caballos y entraban al campo de batalla, subían a los heridos y los evacuaban. Entonces, esto es uno de los grandes adelantos de Dominique Jean Larrey. Esta es una ambulancia pesada de 4 ruedas, en la cual cabían 8 heridos, 2 en la parte de abajo, 2 arriba, y entraba también al campo de batalla para evacuar así a los lesionados. Esta era una ambulancia más elegante, esta ya la diseñó para la Guardia Imperial, y aquí cabían también 8 heridos, 2 de un lado, 2 del otro, y era llevada también por 4 caballos. Y este es la ambulancia de carga de implementos, que era de 4 ruedas y tirada por 4 caballos. En este lugar era donde llevaban todos los implementos de la batalla, y inventó otra cosa que es increíble, las camillas plegables, cosa que pasó mucho tiempo hasta que se volvieron a usar. Las doblaban, las llevaban atrás los de sanidad, y entonces las desdoblaban, las volteaban, subían al herido y lo sacaban, cosa que en la actualidad se usa mucho, pero en esa época era algo nuevo, como una camilla doblable. Pues, ¿qué estarán pensando? Y sin embargo lo hicieron. Aquí está el gran Bonaparte en el puente de Arcole, es un fragmento de la pintura de Jean Gros y se encuentra en el Louvre. Entre 1798 y 1801, Dominique participa en la campaña de Egipto con el directorio, se va con Napoleón. Funda en el Cairo una escuela de cirugía. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, no nada más iba a pelear, no nada más iba a curar, iba a dejar escuela, iba a dejar cultura, iba a dejar ciencia. Entonces fundó una escuela de cirugía y Napoleón lo nombra en esa época como el cirujano en jefe de la Guardia del Consulado y director del Hospital de la Guardia. Un puesto importantísimo. En 1803 escribe una tesis doctoral sobre amputaciones. Cosas que había él hecho y que obviamente era un maestro en amputar. Dice en los libros de Dominique Jean Larrey que una amputación en los hospitales de evacuación no debe de llevar arriba de 15 minutos, porque de esa manera se evita la infección y se evita que el paciente caiga en un shock irreversible. Entonces, imagínense la habilidad que tenía el maestro era realmente importante. Este es un cuadro muy bonito también de Jean Gros, donde Bonaparte visita el hospital de la peste en Jaffa en la campaña de Egipto. En 1804 recibe de Napoleón
el reconocimiento a sus méritos militares, científicos, y es inducido a formar parte de la Legión de Honor. Y es nombrado inspector general de los servicios de sanidad militar. Además recibe el título de barón de la Legión, con una renta de 5,000 francos anuales, que no era nada despreciable en esa época. Entre 1805 y 1807 va a la campaña de Austria y de Rusia. En esta campaña de Austria pasa algo muy importante que más adelante se los comentaré y que le salva la vida a Jean-Dominique Leray. En 1808 es parte de la sanidad militar de invasión del ejército de Joaquín Murat y parte hacia España para también organizar la sanidad que estaba perdida en España en esas épocas. Esta es una pintura de el barón Jean-Dominique Leray, que está pintada en 1804 por Henri-Louis Girondet y se encuentra en el Louvre en la sala 54. Cuando vayan, véanlo y vean realmente que es una gran persona. Dominique Jean Leray, además, en 1809, participa con la Gran Armée, con la Gran Armada, en la segunda campaña de Austria, la más exitosa de Napoleón. En 1812, también con la Gran Armada, participa en la segunda campaña de Rusia. Aquí va junto con Desgenets, que organiza los hospitales de evacuación en Alemania. Fíjense un punto importante. Los hospitales ya los organiza en la retaguardia. Eso es para sacar a los heridos de campo de batalla y irlos llevando más cerca cada vez de París y poder llevar así a efecto una evacuación adecuada y dentro de las condiciones de cada paciente. En el 15 participa en la campaña de los 100 días que termina con la derrota de Waterloo. Estas evacuaciones ordenadas de los heridos es según la clasificación de las heridas. Es el que originalmente organiza el triaje. Que ahora dice, sí, ya sé que todo el mundo lo sabe. Pero en esa época costaba mucho trabajo entender qué era esto. ¿Cómo vamos a evacuar a hospitales cercanos a los heridos que no tienen tantas cosas y a los más lejanos, a los que están mal? Y cómo hay unos que no hay que hacerles nada porque seguro se mueren. Pero hay que sacarlos del campo de batalla y que mueran con los compañeros. Entonces, esta es una situación que originó el triage que ahora tanto se usa, sobre todo en lo que ustedes hacen, lo que no hacemos, que es la traumatología. Y organiza la sanidad militar. La sanidad militar la organiza de manera que exista un cirujano general, un oficial en jefe, oficiales médicos que son cirujanos, médicos y farmacéuticos, enfermeros, personal de transporte, veterinarios, y queda de esta manera. La organización de la sanidad militar en Francia queda establecida en que hay hospitales, hay una guardia imperial y hay un ejército de línea. De manera que la guardia imperial queda con hospitales en los cuales hay cirujanos, médicos, farmacéuticos, enfermeros y personal de transporte. En los regimientos de infantería, cirujanos, médicos, farmacéuticos, enfermeros, personal de transporte. Y en los regimientos de caballería, cirujanos, médicos, farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, personal de transporte. Igual queda establecido en el ejército de línea con la misma organización de sanidad militar. El cirujano en jefe era el que mandaba a los cirujanos. Cirujanos había de primera clase, de segunda clase y de tercera clase, que vienen a ser como los residentes actuales. Había un cirujano que era de primera clase, que tenía unos que iban subiendo paulatinamente. Los médicos también existían de primera, segunda y tercera clase. Los farmacéuticos también existían de primera, segunda y tercera clase. Enfermeros, existía uno que era ayudante primero, ayudante segundo y enfermero general. Los veterinarios, que se llamaban mariscal en jefe de la logística, que era sargento mayor, un mariscal de logística, que era un sargento, y un brigadier, que era un cabo.
Los transportes estaban constituidos por un oficial, varios suboficiales, tropa, conductores de ambulancia y conductores de equipo. Este es otro cuadro donde nos pinta a la reina en el campo de batalla, el cuadro de Lejeune. Ahí podemos ver a Dominique Jean Larrey atendiendo a un herido. Por el uniforme podemos ver que son húsares, por el uniforme gris, y estos son de los lanceros de la Guardia holandesa. Los uniformes de la Guardia, que es muy importante. Los uniformes de los oficiales eran una casaca azul, que se llama surtout, que era de colas largas, con cordones dorados. 9 botones dorados, cuellos azules con 2 líneas doradas, puño con 3 líneas doradas y botones dorados. Pantalón azul. Tenían un pantalón a cheval, que era el que usaban para las campañas, para conducirse a las campañas, que eran grises con botones a los lados de bronce. El sable era plateado, las botas negras, el bicornio negro con cintas doradas y escarpela con los colores de Francia. La silla de montar tenía sabraque, ahorita les voy a enseñar lo que es el sabraque, azul, con cintas doradas, 2 fundas anteriores azules para las pistolas, silla de tipo francés, y los arneses eran negros de bronce, y las insignias que marcaban el cuerpo de sanidad militar oficial era una estrella dorada de 5 puntas. Aquí los vemos. Aquí hay un enfermero, allá está un enfermero con su uniforme café, y vemos que lleva su chacón. Este es el sabraque, lo que lleva la silla encima. Y aquí vemos un médico en jefe con el uniforme de montar a caballo. Aquí está un cirujano, que vemos que hay un cirujano con uniforme de gala, y acá están 2 enfermeros. Este trae la famosa camilla doblante o extendible, y acá atrás está una ambulancia ligera de 2 ruedas con 2 caballos. Entonces, esto era lo que formaba parte. Los enfermeros usaban casaca con colas cortas de color café ladrillo más o menos, con cuello, puños, vueltas y líneas en rojo, granate rojo vivo. Los chacos o los gorros o los, como quieran llamarles, eran negros con un pompón rojo sobre la escarpela de los colores de Francia. Los pantalones blancos con medias negras y botas negras, abrigo de campaña gris, sable corto, mochila, saco de medicamentos, mosquete de infantería con bayoneta, y el escudo distintivo de ellos era una estrella de 5 picos, pero de color rojo. Si ustedes recuerdan un poco, el abrigo se llamaba el gabán, y por eso en la intervención francesa en 1860 en México se les empezó a llamar gabachos, porque venían con su gabán. Entonces, el gabacho es aplicable al francés. En la actualidad hasta al gringo le dicen gabacho, pero el gringo se llama gringo, no se llama gabacho. Gabachos eran los franceses. Entonces, ¿y saben por qué se llamaba gringo? Porque cantaban Green Rose, Road, the grass of my free country. Entonces, ahí era cuando les decían, ahí vienen los gringos. Entonces, esto era lo que sucedía con los de cuerpo de infantería. Aquí tenemos, en este esquema, un cirujano de 3ª clase, o sea, un aprendiz, un cirujano en jefe del 3er regimiento de los cazadores a caballo, Dominique Jean Larrey con su traje de gala, y un enfermero con su traje clásico, con su uniforme clásico, sus botas, su chacón y el bicornio que usaban estos, que además usaban las bellotas doradas en las puntas del bicornio. Estos eran los signos que usaban en su casaca. El cirujano en jefe, es el que está arriba, ese lo usaba Jean-Dominique Larrey. El cirujano de los regimientos de infantería traía los farmacéuticos el cirujano de los regimientos de dragones o de caballería usaba y el galón de uniforme de sanidad militar era para poderlos distinguir. Yo realmente me pongo a pensar, digo, qué difícil ha de haber sido aprenderse todos estos para poder determinar el grado, ¿no?, del oficial, pero así era. Aquí vemos la retirada de Napoleón, un cuadro de Northerners, un cuadro que se encuentra en Inglaterra. Waterloo, ahí llegamos hasta el 15 de junio de 1815. Este es un cuadro de la batalla de
de Waterloo, de William Sadler, que se encuentra en la Galería Pym's en Londres. En esta batalla de Waterloo participó Jean-Dominique Larrey y participó Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, que dijo: yo saludo el honor y la lealtad de tal doctor. Porque estando él en una cumbre con su Estado Mayor y dirigiendo las cargas de artillería, uno de los oficiales le dijo: la artillería está disparando hacia donde van las ambulancias a rescatar a los heridos. Y entonces voltea, dicen las crónicas que volteó el duque de Wellington y les dijo a sus cañones: disparen 15 grados a la izquierda. Giraron todos y le dijeron: oye, pero estamos dando en otro lado. Sí, pero estamos disparando, pero no les vamos a dar a ellos, porque ellos están sacando a los heridos, tanto nuestros como de los franceses. Entonces, como que dice uno: ay, pero así no le decían: oye, dejó de disparar. Entonces la tropa no sentía que los habían abandonado, nada más disparaban para otro lado. Pero se me hace una cosa noble, ¿no?, de esas guerras que empezaban a perder la nobleza. Y este es Gerhard Levers von Blücher. Este hombre llega con su tropa a donde estaban los prusianos y tenían capturados a varios oficiales que no habían querido rendirse, pero los habían agarrado prisioneros, y entre ellos se encontraba Dominique Jean Larrey. Y cuando pregunta: ¿qué van a hacer? Lo vamos a fusilar. Dice: a los que van a fusilar son a este pelotón y al oficial que lo está mandando, porque ese hombre que van a fusilar es Dominique Jean Larrey, y él salvó a mi hijo en la campaña de Austria. Mi hijo fue herido por una bala que le dio en una pierna y le salvó de quedar tirado en el campo de batalla y morir ahí. Lo salvó y se lo llevó a un hospital, lo curó, y una vez que estaba en condiciones le dijo: mi hijo, vete otra vez a Prusia. A este hombre me lo perdonan y lo dejan. Entonces Blücher perdonó a Dominique Jean Larrey por la noble acción que había hecho. Y no nada más con él, con muchas otras gentes las hizo. En 1815, después de Waterloo, quedó a cargo de los hospitales de heridos en Bruselas, de los que estaban ya sacando para llevárselos, unos a Inglaterra, otros a Prusia, otros a Francia, porque tenía de todos. Y a su regreso a París, obviamente, con la restauración de Luis Felipe de Orleans, pues si mandó fusilar a Ney, a este lo corre y le quita toda la ayuda que tenía como varón y lo manda fuera de París, lo corre. Sin embargo, en el 18, debido a que en Francia se encontraban las famosas legiones de San Luis, que eran ejércitos que eran austriacos, prusianos, ingleses, entonces esas legiones de San Luis estaban formadas por exsoldados que habían sido muchos de ellos curados en los campos de batalla por Dominique Jean Larrey o por sus gentes. Y entonces el reconocimiento de estos soldados de los países beligerantes, enemigos de Francia, fueron a pedir que se restituyera a Dominique Jean Larrey, y tras 28 años de servicio, 40 batallas y 200 combates, se le reintegra íntegramente, porque los enemigos de Francia, que habían sido atendidos por Dominique Jean Larrey y sus gentes, le estaban agradecidos porque vivían. Y en esa época era difícil vivir. Y entonces se le nombra en el 31 como inspector cirujano en jefe del Hotel de los Inválidos, que no viene a ser otra cosa que el Hospital de los Inválidos, donde está la tumba de Napoleón y de muchos otros generales. En el 38 se le jubila a los 72 años e inicia a escribir sus memorias, que son 5 volúmenes. En el 40, el 14 de diciembre, acude a recibir los restos de su emperador. Va a recibir los restos de Napoleón Bonaparte y con él se traslada hasta los Inválidos hasta el momento en que es enterrado. Es colocado en su nuevo sepulcro de pórfido rojo, abajo de la cúpula de los Inválidos, el emperador de Francia. En el 42, ya era una persona grande, y pide permiso para visitar los hospitales de Argelia porque le habían dicho que estaban en pésimo estado y que realmente no existía ninguna organización. Junto con su hijo, que era médico militar también y que era parte del ejército francés, se traslada también del Estado Mayor
de Sanidad Militar, se traslada hasta Argel. Al ver el desastre que hay esto, piensa regresar, pero por ahí pesca una neumonía y él decide regresar porque su esposa se encontraba muy grave en París. Sin embargo, desgraciadamente, esta es la llegada de los restos de Bonaparte. Sin embargo, el 24 de julio llega en muy malas condiciones a Lyon, donde él había estado, y el 25 de julio fallece. A los pocos días fallece su esposa en París. Y a pesar de que él tenía el deseo de ser enterrado en los Inválidos, se le niega ese deseo de ser enterrado, y como se usaba en esa época, se le extrae el corazón, y el corazón se manda a la capilla del Hospital Militar de Val-de-Grâce, y ahí se encontraba el corazón. Esta es la capilla del Hospital Militar, donde él tanto sirvió. Y esta es una estatua en homenaje a Jean-Dominique Larrey frente a la iglesia de Val-de-Grâce, donde se encontraba su corazón. Él fue sepultado en el famoso cementerio de Père-Lachaise en París. Y en su tumba todavía la tumba existe con un epitafio de algo que había escrito sobre el barón Dominique Jean Larrey, el mismo Napoleón Bonaparte cuando lo conoció. Este es el mausoleo de Dominique Jean Larrey en el cementerio de Père-Lachaise y dice: l'homme le plus verté que j'ai conocido, el hombre con mayor virtud que yo jamás conocí. Y lo escribió Napoleón. Dominique Jean Larrey permaneció hasta 1992, en que nuevamente un grupo de médicos militares franceses lucha porque el gran Dominique Jean Larrey, todos los adelantos que había hecho, se ha llevado hasta los Inválidos, hasta donde él había sido el jefe también, al Hotel de los Inválidos en París. Y entonces, en esa época, se trasladan sus restos desde Père-Lachaise hasta lo que es el Hospital de los Inválidos o el Hotel de los Inválidos, como se le llama en París. Bajo esa cúpula están los restos de Napoleón Bonaparte y a los lados de varios de los generales grandes de Francia, y entre ellos se encuentra el de Dominique Jean Larrey. Esta es la tumba de Pórfido del emperador. Entre las cosas científicas de Dominique Jean Larrey, funda la Sociedad Médica de París, la Sociedad de Medicina de París, en 1806, y él es el primer presidente. A la Academia Francesa de Medicina sí le cuesta mucho trabajo llegar, porque a pesar de que la nobleza había caído, seguía en manos de los médicos nobles y no permitían que alguien que había sido parte del imperio napoleónico fuera a entrar ahí. Sin embargo, en el 20 logra entrar y con muchos honores. Y además, en el 29 es aceptado en la Academia de Ciencias de Francia, una de las más prestigiosas del mundo. Este es una pintura, un dibujo o una imprenta de un grabado del barón Larrey. Entre sus aportaciones médicas está la enfermedad de Larrey, que es en el tétanos con predominio de contractura a nivel de la faringe y disfagia intensa. Existe el signo de Larrey, que consiste en un dolor intenso en la sínfisis sacroiliaca que se percibe al sentarse bruscamente sobre un plano resistente en pacientes con sacrocuxaxia. La amputación de Larrey, que es una amputación realizada en cono, base externo en las extremidades. La operación de Larrey, que es un método de desarticulación del hombro. Entre sus escritos están las memorias de los problemas oftalmológicos que existían en el Cairo, en Egipto, en la campaña del directorio. Está una disertación sobre las amputaciones de los miembros, que él escribió en 1803 como una tesis. Este es uno de los libros y este es Dominique Jean Larrey en sus últimos años. Entre sus publicaciones también está la relación histórica de la cirugía de la expedición de la Armada en Egipto. Las memorias de cirugía militar, que les digo, eso es algo increíble, que está en 4 volúmenes
y que abarca desde el 812 hasta el 17. Memorias de la extirpación de las glándulas salivales en 1841. Y copias de la memoria sobre la cólera en San Petersburgo en 1831. Consideraciones de la fiebre de junio en París. Memorias de cirugía en 1821 y relación médica de las campañas y de los viajes de 1815 a 1840. Estos son algunas de las reimpresiones hechas a mediados del siglo pasado. Este es un cuadro precioso de Napoleón cerca del Borodino. En sus aportaciones a la sanidad militar, pues obviamente lo que habíamos mencionado, la ambulancia volante, los hospitales de evacuación, organizó los cuerpos de sanidad, organizó la evacuación de los heridos en los campos de batalla, el triaje, la atención de heridos en el sitio de la batalla y durante la batalla, no había que esperarse, había que irlos a sacar y rescatarlos. Ahí está la ambulancia volante de la RE, es otra versión. Ahí vemos cómo va adentro el herido, que o sea, caben dos, uno de cada lado, que dicen, qué rústico, sí, pero antes lo sacaban arrastrando. Entonces, pues esto fue un gran adelanto. Y además supervisados por médicos y por enfermeros, que eso es otra cosa. Y por conductores que además se entrenaban en el manejo de las ambulancias, no nada más de carros de caballos, sino en el manejo de las ambulancias, cómo debían de conducirlas para evitarles mayores traumas a los enfermos. Colaboradores de la RE, uno de ellos fue Hortelupop en 1705 a 1812, y el otro fue François Percy, que también hay varios escritos de él. Este es Napoleón las Tullerías de Jacques-Louis David, y se encuentra en la Galería de Washington, la Galería de Arte de Washington. Es impresionante porque uno sube en la escalera y se lo encuentra a la entrada. Y se queda uno ahí parado observándolo y es una maravilla. Dijo Napoleón precisamente esto. Él me ha dado la idea de un verdadero hombre de bien. A la ciencia él unía, en el último grado, toda la virtud de una filantropía efectiva. Todos los heridos eran de su familia. Ya no había para él consideración alguna desde que se trataba de sus hospitales. En nuestras primeras campañas republicanas tan calumniadas, experimentó el departamento de cirugía la más feliz de las revoluciones, que se ha esparcido después en todos los ejércitos de la Europa. La humanidad, pues, es deudora en gran parte a la RE de este beneficio. Hoy día los cirujanos participan de los peligros de los soldados en medio del mismo fuego y van a prodigar sus cuidados. La RE tiene toda mi estimación y reconocimiento. Vigilante e infatigable en el ejercicio de su profesión, se le ha visto en el campo de batalla después de una acción, acompañado de cirujanos jóvenes, esforzándose a descubrir algunas señales de vida en los cuerpos tendidos en la tierra. Se le encontraba en las estaciones más crueles y a todas las horas del día y de la noche, en medio de los heridos. Apenas un momento de reposo permitía a sus ayudantes y continuamente los tenía en sus puestos. Atormentaba a los generales e iba a despertarlos de noche siempre que había necesidad de alivio o de socorro para los heridos, los enfermos. Todo el mundo le temía porque sabía que se había de ir a quejarse a mí sobre la marcha. A nadie hacía la corte y era enemigo de los abastecedores. Es el hombre más virtuoso que he encontrado, Napoleón. Sus libros fueron traducidos al inglés por una casa editora de Filadelfia en 1846 y empezó a usarse la manera de organizar los campos de batalla y la evacuación de los heridos en una guerra que ya en Estados Unidos había empezado, que era la guerra contra México. La guerra contra México sirvió como un ensayito para su guerra de secesión. Tan es así que en ese ensayo participaron como teniente de ingenieros el general Robert E. Lee y como teniente de caballería el general Ulysses S. Grant, que luego iban a ser contrarios, uno de los ejércitos del norte, el otro de los ejércitos de la Confederación. Y entonces todo esto ya se aplicó ahora sí en la guerra de secesión, y tanto el norte como el sur tenían la misma organización de sanidad militar que había tenido
Jean-Dominique Larrey en los ejércitos napoleónicos. Y ya tenían también el triaje para la evacuación de los heridos. Si ustedes recuerdan, el OK, ¿qué significa? El OK se ponía en un palito a la entrada de los campamentos que decía O, 0, K, killers, 0 muertos. Entonces decían OK. Entonces el OK, cuando decían OK, 0 muertos, pues sí, ¿cómo te ha ido? OK, 0 muertos, pues gracias a Dios, ¿no? Pero puede decir uno, muy bien, gracias, y no caer en esos anglicismos. Pero eso se usó en la guerra de secesión en los Estados Unidos. En Europa se adoptó la organización de los ejércitos en el austrohúngaro, obviamente, en el prusiano, en el inglés, el ruso y el sueco a partir de 1820, a pesar de que ya lo habían empezado a usar. En nuestro país se adoptó, y tenemos la misma organización de sanidad militar, en la intervención francesa, que fue cuando trajeron la organización de sanidad militar del ejército francés. Si ustedes recuerdan, no porque hayan estado, pero porque lo hayan leído, en la guerra contra los Estados Unidos, por ejemplo, el Hospital Juárez, que se le hizo en el claustro de San Pablo, en el centro, fuera del centro, en las orillas de la ciudad, fue un hospital de campaña para meter a los heridos en la guerra contra los Estados Unidos. Entonces, los médicos pues vivían en sus casas, iban, atendían y se regresaban. Todavía teníamos la organización antigua de la sanidad militar, que no consistía más que en médicos habilitados, que iban, veían al médico y al enfermo, lo curaban y se iban a sus casas. Ya después se adoptó el sistema francés, el sistema de Jean-Dominique Larrey. Esta es la firma de Jean-Dominique Larrey. Y esto es como que la firma de que reconoce que le rendimos un homenaje a este gran general que tantas aportaciones hizo a la medicina y sobre todo a la medicina de trauma, y que tampoco conocido es. Entonces, Jean-Dominique Larrey es un gran médico iniciador de la cirugía de trauma. De la bibliografía, estos son los datos más importantes en cuanto a lo que existe sobre Jean-Dominique Larrey. La mayoría está en inglés, hay uno que es muy interesante que está en francés. Y pues no me queda más que dar gracias a todos ustedes por su atención. Y recuerden siempre a Dominique Jean Larrey, el gran médico que modificó la cirugía de trauma para el beneficio de los pacientes. Y una cosa importante, recuerden eso que mencionaban de Dominique Jean Larrey. Daba la vida por sus enfermos. Y la otra, estaba en pleito con los abastecedores. Es decir, no admitía sobornos, de que yo te doy si haces, como era en esa época, cómprame la carne, aunque esté mal, y yo te paso una corta, ¿no? Sabíamos que a los ejércitos les vendían carne que ya no se servía, y les daban una corta a los generales y la tomaban, como sucede en muchas otras cosas de nuestro actual México. Entonces, nosotros debemos de ser rectos en eso y no admitir ninguna otra participación más que la correcta. Todo por el bien de nuestros pacientes. Y lo otro, estar siempre con los médicos jóvenes tratando de que aprendan como se debe de aprender sobre el paciente y con ética. Eso le enseñaba Dominique Jean Larrey. Que en paz descanse y que gloria tenga por siempre por haber sido un gran médico. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya sabido explicar. Pero sí. Esta plática es muy importante porque yo creo que muchos de nosotros no conocíamos esta historia y como acabamos de ver son pioneros en tantas cosas que hasta la fecha, bueno, no conocemos, pero para su época crear la forma de tratar a un paciente, las ambulancias, es porque ahorita necesito el PET, el ATLS, todo eso, y sobre todo en una época conocer un médico así, y yo creo que para muchos de nosotros ya tuvieran algún conocimiento al respecto, pero muchas gracias porque el ejemplo que debemos seguir, ¿no? Como estamos ahorita, para el época que le tocó vivir, sobre todo sí. La forma como Napoleón se expresaba de él, la forma como se logró que le dieran finalmente el mérito que necesitaba, ¿no? El reconocimiento a través de todos los soldados y
de su ejército, ¿no? Y eso es en lo que aspiraríamos nosotros también como México. Yo creo que sí, eso es muy importante. Y otra cosa que a mí se me hace importante, eso es la conjunción. La famosa conjunción de dos estrellas, ¿no? Napoleón Bonaparte y Jean-Dominique Larrey. Los dos confluyeron en una época y en un tiempo exacto en el cual uno modificó muchas cosas desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista militar, y el otro desde el punto de vista social y médico, ¿no? Se conjuntaron esas dos estrellas y dieron una luz increíble para una época. Sí, yo quiero agradecer al doctor su ponencia. Gracias. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho siempre, somos traumatólogos, todos nos dedicamos al paciente con trauma. Pues es importante que conozcamos nuestra historia, porque si no conocemos nuestra historia, aunque sigamos avanzando, hay muchos lugares donde puede ser que todavía esto se siga manejando. Sí, a pesar de que en algunos países hay gran tecnología, tenemos que conocer precisamente lo que son nuestros cimientos y que por eso se ha hecho la traumatología. Y olvidarnos, digamos, todos que somos, digamos, anestesiólogos, ortopedistas, cirujanos. Somos traumatólogos con el propósito precisamente de atender a un paciente traumatizado. Muchas gracias, doctor. No, para servirle, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, le agradecemos al doctor Enrique. No sé si lo digo bien, disculpe, doctor, No, pero le agradecemos su brillante exposición y el habernos dado una información que muchos desconocíamos y aumentar nuestra cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, también agradecemos a la doctora María Elena Pinto haber estado con nosotros. Muy bien, pues agradecemos al doctor Guinchard y a la doctora Pinto su participación. Y pues como comentamos, tenemos que conocer nuestra historia para poder seguir avanzando. Les recordamos lo que es la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Trauma y el propósito, lo que queremos. Trabajar todos en equipo, en forma integral, por el bienestar de nuestros pacientes y esperando obviamente que nunca nos llegue a pasar esto, pero con la preparación de todos los médicos que somos para poder saber atender al paciente traumatizado. Les recordamos la sesión del mes de marzo, 25 de marzo, aquí a las 7:30 horas, el manejo del dolor agudo en el área de urgencias. Recordando que continuamos con la situación de lo que es nuestro diplomado, que empezamos el 7 de febrero, que están cordialmente invitados a que sean parte de este diplomado. Y pues ahorita pues vamos a dar paso a tomar café, unos bocadillos, esperando que este año sea muy bueno para todos, porque el año pasado creo que hizo mucho frío, aunque está empezando con mucho frío. Esperemos que mejore y que haga calor. No que nos queme tanto el sol, pero sí que se sienta calorcito y sea mejor para todos nosotros. Y pues la SOMAT va a seguir trabajando y tratar de ver mayores cosas, que es nuestro principal propósito. Muchas gracias.